Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¡Qué rico verlas! Mana. Yo para Me variar en el encanta, volante. me encanta lo puntuales que son, me encanta, me encanta. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Qué ¿Y la bueno. Mala en qué anda? Hoy para variar en el volante. Cuéntate una nueva. Tipo, Día con ruedas. Dale, todo el día manejando. Todo el Oigan, día. chicas, Las les vueltas son las que quiero... dejan. Ah, Las no escuché. vueltas son las que dejan, dijo el taxista. las vueltas son las que dejan. Sí, pues así es. Bien, bien. Bueno, el otro día cuando estuvimos en la casa de las hermanas Yañez, de Virginia y de Patita, que están aquí, están viendo, se nos ocurrió la idea de hacer este podcast. Así que este es el primer capítulo de muchos que vamos a hacer, donde les vamos a ir contando cómo nos ha ido con la terapia y qué es lo más difícil o qué es lo más fácil, qué es lo que más le ha gustado. Vamos a tener ahí una serie de temas que vamos a ir manejando, pero entre todas vamos a ir sacando temas distintos, ¿ya? ¿Qué les parece si hoy día hablamos un poquito de por qué entraron a la terapia, qué consiguieron y cómo se van? Cómo ya están todas graduadas y por qué quieren ser monitoras, porque esa es la mejor parte. Porque aquí Mm. estamos las que somos monitoras. Valeria, Patricia y Virginia van a ser mis próximas monitoras en la Academia de la Conciencia, donde vamos a poder sanar a mucha más gente, porque yo sola puedo hacer 20, máximo 30 personas en un mes, y con ustedes vamos a multiplicar por 3. O sea, vamos a hacer muchos más los Mm. locos. Exacto. Ya, chicas, Mira, ¿qué les parece? yo te podría contar que yo partí con otra motivación, pensando en mejorar mi letra, eh, de que al leerla te estuviera como parejita, porque yo escribía imprenta y manuscrito. Ya, Más grande, más chico, derechito, para el lado. Entonces, cuando entré en este taller pensé que iba a mejorar mi letra. Y después, a medida que fueron pasando las clases, me fui dando cuenta que no solo mi letra iba a cambiar, sino que yo también. Y este es un antes y un después en realidad. ¿sí? ¿Así lo Igual es un sientes? proceso, sí, claro, es un proceso que empieza ahora y que no tiene que terminar, po. Exactamente. Va a depender de nuestro estado de ánimo, de si nos boicoteamos o no, que a veces nos sentimos seguras y de repente nos pillamos que estamos volviéndose la letra inclinada hacia un lado. Em, Así que para mí ha sido un reconocerme, volver, conocerme de verdad, ver dónde están mis debilidades, dónde están mis fortalezas. Y bueno, y también ha sido reflejado para afuera. O sea, la gente que me conoce igual ha notado un cambio en mí. Nosotros también lo Y notamos. claro, entonces ¿Y no pareciera, le arreglar la letra? pareciera algo ¿No tan arregló la simple. letra? ¿Cómo? ¿No arregló la letra entonces? Sí, 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 bastante. Bastante. Ahora escribo más manuscrito que imprenta. Ah, bien. ¿Pero qué fue Sí. lo que consiguió? Más que el solo caligráficamente la letra se vea bonita. Bueno, conseguí estabilidad emocional. Como te decía al principio, reconocer mis fortalezas y potenciarlas, porque sabía que era una persona así, asá, pero como que lo sabía por encima, pero nunca había profundizado. A reconocer mis debilidades, a ser un poco más empática conmigo, a quererme un poco más, a apreciarme. Eh, no, creo que una lista larga de cosas que he obtenido a través de las letras. Y lo otro, que es súper importante para mí por lo menos, es el hábito de dedicar esos minutos en la mañana, a mediodía, en la noche. Hay días que ahora el mediodía no lo hago tan seguido, pero sí mañana y noche. Es como la forma de vitamina que tengo para empezar el día, po. Aparte de otras Sí. cosas que hago y todo. Así que no, ha sido como súper importante lo que te comentaba el otro día o les comentaba. Hay desafíos que he tenido que enfrentar en este último año
Y sí, la terapia lo habría enfrentado de una forma muy distinta a la que lo veo ahora. Habría sido mucho más difícil que ahora, porque ahora como me tengo más cariño a mí misma, me trato mejor, no me digo cosas pesadas. Muy eh, bien, lo mismo que le diría a una amiga en una situación de conflicto, me lo ya, digo a mí. me Antes era encanta. una crítica para mí y ahora no, po. Muy bien. Entonces, pareciera simple, como tú siempre dices, pero realmente tiene un impacto en la vida de nosotras. Así es, muchas gracias, porque Sí. podríamos decir entonces que usted siente no solo que hubo un antes y un después, sino que además pudo controlar o manejar un poco mejor su voz interior. Ya su voz no le Claro, anda diciendo pesadeces y tiene más empatía con exactamente. usted misma. Sí, sí. Me Mi encanta. autoestima, eh, ahora tengo autoestima. Cuando partí no tenía, era crítica, o sea, era sentirme inferior, que pucha que esto yo no puedo, que tal vez no es para mí, que por mi edad, que por esto, que porque me educaron así. Y ahora no, po. Ahora siento que soy capaz de hacer muchas más cosas. Todavía hay días que uno se cuestiona ciertas actitudes, Se pero esforzó. consciente ahora, digo, no, pues yo me merezco esto. Si Me yo lo hago. encanta. Me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias. Me encanta. Voy a saludar a Glorita que se acaba de conectar hace un ratito y seguramente no quise interrumpir para saludar. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Estás por Hola, ahí? chicas. Bien, qué Hola, bueno. hola. Estamos grabando este primer podcast que estamos haciendo de puras monitoras para que las personas te conozcan y sepan que vas a ser una más del clan de las locas de caligrafía consciente para que la academia empiece a tener ya más publicidad con respecto a lo que hacemos. Así que si más adelante, en un ratito más, quieres darnos tu testimonio, sería genial para que la gente te conozca y prendamos la cámara. ¿Vale? ¿Quieres contar tu experiencia o estás muy complicada manejando? No, no, pues si yo soy como un pulpo, tú sabes que yo soy Me pentarroyal, yo encanta, como las estrellas de mar. Así que voy manejándola, ¿cierto? voy mirando para adelante, voy con los pedales, voy bien concentrada. Ya, ¿qué les cuento? ¿Se fue la cámara? No, se fue la cámara. Así es. Eh, yo comencé la caligrafía consciente porque venía de una etapa bien oscura de la vida, estaba con el lobo de la desesperanza y la oscuridad dentro de mí. Tuve la oportunidad de conocer a Mané en un abundantemente, que me sirvió mucho como para poder volver a mi centro, pero yo siempre volví atrás en ciertas cosas, teniendo muy claro lo que me dolía de niña, lo que sentía. No sentía rencor en contra de mis padres, pero sentía que tenía ese niño interior herida y problemas serios de autoestima, porque tenía la opción de que me pudiese ir muy bien en la vida, pero siempre había algo que... guau, 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 guau. Entonces, eh, cuando empecé a sintonizar en esto, a escuchar a Mané, me hizo mucho sentido porque yo sin darme cuenta, todo lo escribo. Escribo, 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 si yo voy a un curso, escribo, 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 pero también me doy cuenta que es una manera de estar en el aquí y en el ahora, porque como yo eh, tengo la parabólica bien prendida, siempre estoy en demasiadas partes, entonces para poder estar en el aquí y en el ahora tengo que tomar apuntes, pero nunca me imaginé que eso me estaba siempre sirviendo en la neuroplasticidad de mi cerebro. Entonces, quizás como conversábamos ayer, puede ser que yo nunca, como que trato de no cachiporrearme mucho, pero yo sé que yo tengo una mente rápida, po, capaz de resolver, capaz de captar, pero no sé si tengo mejor CI, peor CI, y la verdad es que no me interesa y no estoy ni ahí con el CI. ¿Me entiendes tú? Nos damos cuenta que eres muy rápida, lo sabemos. Bueno, eh, comencé la primera terapia como autoestima poderosa. Y para que te digo lo que me decía mi mamá, lo que me decía mi hijo,
Seguía, no, me gusta porque me cargan los psicólogos y me cargan las terapias eternas. Jamás me he permitido tomar medicamentos, puede ser que los tome una o dos veces y finalmente yo tomo y me hago medicina natural. Para cualquier cosa que si tengo angustia, que si tengo una pasiflora, un Neurexano, una cuestioncita así, pero ahora ni eso. La verdad es que dibujo mis letras, escribo mis letras, que la F, que la A, que la C. Hubiesen visto cómo me salían las C poco amorosa en un principio, muy puntuda, muy lengua Bien de puntuda. muy puntuda, bien lengua bípeda como soy yo. Yo tengo la boca chiquitita, pero la lengua bien venenosa. Así que, Tenía. Tiempo bueno, pasado. depende, pues. Hay gente que amerita que uno le pegue de repente para que reaccione con el veneno. Pero en general, a mí me ha servido muchísimo en la forma de reforzar los potenciales que yo tengo, de creérmelo, ¿no? Eh, y en especial la relación con el dinero, porque para mí todo el tema monetario, aunque yo soy bien trabajadora, bien esforzada, todo era con demasiado esfuerzo y a mí me gusta gozar de la vida, pues no me gusta nada tanto sufrir y no. Entonces, esta cuestión de tener que mantener a mis hijos sola y, y tener que ser el pilar y tener que un poco dejarse de lado uno me cargaba porque yo creo que yo soy importante, luego yo soy importante, luego yo soy importante y después son importantes ellos. Eso es lo que pienso yo. Entonces, Muy había bien. que tenerlos muy presentes y generar el dinero para que se pudieran educar y criarlos. Además, tengo un hijo con neurodiversidad, eso me significa un esfuerzo mayor para encontrarle trabajo, para encontrarle colegio, mayor para hacer entender al mundo que somos nosotros los que tenemos que cambiar, no ellos, que no son enfermos, que son distintos, que tienen un software distinto y que todos somos distintos, Así ¿cierto? es. Cada ser, cómo es, cada mente, cada persona, cada mente, cómo es la cosa, cómo es el dicho, no lo sé, ya se me olvidó. Todas las mentes son diferentes y eso es una Claro, condición, no es una enfermedad. Y esas claro. condiciones, si uno se pone a buscarlas, las tenemos todos. Todos tenemos condiciones distintas. Por Todos tanto, tenemos nuestras cositas, digo yo. Todos tenemos nuestras cositas. Siempre, esa, todos. tal cual. Bueno, la cosa es que te podría decir que, pucha, me ha servido para mi autoestima, para saber que soy maravillosa y que me quiero y me amo, para saber que he decidido eh, ser feliz con todo lo que me toque, tomarlo así como Patricia, tomarlo siempre desde el lado positivo, desde el lado del aprendizaje. Y también saber que no hay nada que no pueda hacer, que no hay limitantes, que no hay creencias limitantes en mí. Y que por consiguiente el dinero no es tema, porque es una energía que fluye y que el universo me la regala. Así Tal que yo cual. ya no veo esa angustia que no me queda plata, que digo ya, si Dios proveerá, si mañana ya va a haber plata, chao, no estoy de ahí. Porque si no, me angustio, la cuento, sufro, me amargo, ¿y para qué? Pues? Así Sí, es. igual no va a haber, por más que me amargue, sufra y todo, si no hay, no hay, pues, pero sin cambio, si yo cambio esa energía, de algún lado sale, hay. Tal Así cual. que me ha servido muchísimo, se lo recomiendo a todas las personas que le cargue el psicólogo y el psiquiatra, cuidar su cuerpo y no empastillarse, porque el empastillar lo único que hace es adormecer, pero no hace crecer. Tal Entonces, cual. esta deconstrucción que uno hace al trabajarse y al reconocerse, uno se deconstruye y se vuelve a construir. Y saca, como dijo Patti, la mejor versión de uno mismo. Entonces, esa es la que tiene que estar, pues siempre estar el 2.0, 3.0, siempre la mejor versión. Tal Todo cual. y también ir aportando a aprender la luz interior de la humanidad. La gente ha perdido la chispa de vivir, ha perdido las ganas, ha perdido proyectos, ha perdido un montón de cosas que hace que viva como autómata y que no vibre con nada, pues. Entonces, Tal eso cual. también yo creo que esta sanación también es para compartirla, para motivar,
para multiplicarla. amor, Tal para cual. sanar a la humanidad y conectarla con su divinidad y la divinidad universal. Eso. Muchas Oh, gracias. qué lindo, me encanta. El cielo es el límite, chicas, tal cual como dice Valeria, no tenemos límite, todos los límites son autoimpuestos o nos los pusieron de niños, los psicólogos lo saben, dicen, cierto, que hasta los 8 años nosotros estamos en programación y lo que hacemos nosotros con las terapias de letras es reprogramar a través de la neurociencia que está en nuestros lápices y papeles, porque esa caligrafía que nosotros aprendemos se programa y se programa a una edad muy pequeña. Entonces, cuando la logramos desprogramar y programar a nuestro antojo, podemos hacer estas maravillas de poder asumir cualquier desafío sin problema, porque no se trata de que la vida no tenga problemas, sino de cómo los enfrentamos. Y esa es la desgracia. Cuando nosotros estamos felices, estamos gozosos, como dice la Vale, o tenemos una autoestima sana, podemos mejorar de cualquier cosa, podemos sanar nuestro interior y podemos sentirnos todopoderosos. ¿Por qué? Porque somos parte de la creación, somos una molécula divina que tiene todo el potencial para hacer todo lo que queramos. Yo siempre lo comparo con el mar. Mira, Si solos nosotros no podemos hacer un maremoto, pero sí dentro de cada gotita del mar, nosotros somos una gotita del universo, esa gotita tiene toda la vitamina que hay en el mar. Entonces, somos tan potentes, pero ¿cuándo? Cuando estamos juntos. Por eso es que hay que unirse en una causa para mejorar, para poder ayudar, hacer crecer y colaborar con el mundo. La Vale se nos quedó pegada. cuando vibramos en la misma sincronía, cuando nuestras almas se alinean y podemos empezar a vibrar en la misma sincronía. Exacto, cuando empezamos a amar a todos, porque dicen en las religiones, esto nos dicen, sin ánimo de ofender a nadie, nos dicen amar al prójimo como a ti mismo, pero no dice más, ni tampoco menos, igual. Y si yo no me amo, ¿cómo amo al prójimo entonces? Mm. Y si yo amo al prójimo más que a mí, lo pongo en prioridad a ellos y después yo no tengo tiempo para mí. Y todo el mundo sabe que puede contar conmigo, pero yo no cuento conmigo misma. Y ahí empieza la dicotomía en nuestro cerebro que nos empieza a decir, a ver, ¿cómo es que tú quieres tanto a la gente y no te quieres a ti? Y ahí es donde hay una inconsecuencia que empieza a generarnos problemas en el cuerpo, porque se somatiza, ¿ya? Pero eso es materia de otro costal. Ahora vamos a pura alegría. La idea es gozar. Y Eso. sé, Virginia, ayer nos contaba una historia bien entretenida, que cómo descubrió que por qué su autoestima no estaba tan sana, porque tenía como toda esta Virginia cercana o Vicky, y habían como que no tenía una identidad. Cuéntenos esa historia que Sí. me encantó. Mira, la verdad es que yo conocí las letras a través de la Patti, mi hermana, que hizo el primer taller contigo de autoestima. Y un día me invitó a tu clase y yo vi, pero la verdad es que no entendía mucho. Y después me mostraba las letras y yo la vi a ella como más contenta, más alegre, con una chispa distinta a la que yo conocía siempre. Y me llamó la atención y me gustó mucho el tema de la autoestima porque hace muchos años que vengo escuchando de ese tema, pero en verdad que yo no sabía de qué se trataba. Yo decía, sí, sí, yo tengo autoestima, sí, pero no entendía cuando me decían, no, te falta autoestima. Sí, yo, pero ¿por qué? Si yo me siento bien, qué sé yo. Bueno, la cosa es que partí en el segundo taller contigo el año pasado con los 7 pecados capitales y empecé a hacer las letras con desconfianza, debo decir honestamente, me decía yo, ¿qué la letra va a ser Todos alguna partimos cosa? igual, Virginia, no se preocupe. Entonces ya dije yo y me comprometí más en hacer las letras en el horario que correspondía porque le debía una fidelidad a la Pati que me había invitado más que a ti o al resto de las personas que estaban participando en el taller. Ni siquiera pensaba en mi fidelidad, sino que pensaba en la fidelidad con la Pati. Bueno, partí, me costó un poco tomar el ritmo y todo, bueno, ya al final lo tomé y hacía las letras y tú me decías, no, Virginia, te falta aquí, corrige acá, que la punta aquí, que la punta allá. Chuta, ya vamos corrigiendo. Mandaba la corrección, otra vez, de nuevo. ¡Ah! Decía, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo voy a poder hacer bien las letras? Bueno, finalmente, como alrededor de octubre, yo empecé a tomar conciencia de lo que estaba realmente plasmando en mi cuaderno. Y cuando tomé conciencia, empezó a moverse todo mi terreno interior.
empezó, Ujú. empezó a molestarme cosas, me puse súper sensible y después de una visualización que tuve cuando hacía las letras, ahí entendí que yo no tenía autoestima, que yo lo conocía de palabra, pero de acción o de sentirlo yo nunca lo había sentido realmente. Entonces, hoy empezó todo Su revolución. mi revolución interna y decir, ¿cómo? No puede ser. Y empezaba a darme cuenta que lo que tú decías hace un rato atrás, que yo siempre estaba para los demás, nunca para mí. Y eso me hizo mucho clic. Yo dije, no, no puede ser, esto no puede ser. Yo tengo que tener una parte del día que sea solo para mí. No puedo permitir que los demás influyan en mi espacio, en mi momento. Ha sido una lucha intensa en ese sentido. Y, y yo dije, no, esta vez, esta vez voy por mí. Mis hijos ya están grandes, mi ex marido tiene su vida hecha, es un hombre grande, adulto, sabe autovalerse, entonces Ujú. yo tengo que preocuparme por mí ahora. Y por ahí empecé. Y ahora ya tomé la decisión final de decir, no, primera, segunda, tercera soy yo, los demás de ahí para adelante. Muy bien, Dediqué porque me enseñaron de esa manera que yo tenía que estar siempre para el otro disponible, nunca pensando en uno, así es. que yo a partir de hoy cambio mi versión. Cambio la versión, primero, segunda y tercera soy yo, el resto los demás, y tendrás que esperarme, po. Si me quieren y si me necesitan tanto como dicen, tendrán que esperar cuando yo tenga el tiempo suficiente para poder destinarlo a los otros, primero soy yo. Y en esa etapa estoy. En esa etapa estoy luchando y siento, como manifestaba ayer, en las mañanas cuando me despierto pongo música que me anime, qué sé yo, que me estimule, y siento como una cosa, una sensación como interna, como que se me mueve todo por dentro, mi sangre, todas mis vísceras, qué sé yo, desde los pies hacia arriba, y me da como una fuerza, una energía, y digo yo, bien, estoy haciendo lo que corresponde, ahora me toca a mí. Me Así que encanta. contenta, pues las letras realmente yo no lo creía, como te decía en un principio, pero sí hacen, Sí, hacen lo que tienen que hacer en cada uno en la medida que uno está dispuesto a hacerlo, ¿cierto? tal Primero cual. tiene que nacer el deseo y la necesidad el querer aceptar lo que la letra te va moviendo y Te decir, vamos sí, dando. ¿sí? Y yo quiero sanar esto, quiero sanar mis heridas de infancia, no quiero que sigan el resto de vida que tenga, no quiero seguir en este mismo para que he estado todos estos años para atrás. De aquí para adelante va a ser otra cosa, otra versión. Es otra Virginia Bueno, la que empezó a nacer hace un tiempo atrás. Y me eso me tiene encanta, me estimulada. encanta. Sé que, y No nos obviamente, contó cómo es que partió lo de Virginia ayer, pues esa historia la de bueno, lo que quiero pasa es que que sepan. ¿Por qué? ¿Cómo descubrió por qué no tenía identidad? yo hace muchos años, desde que era niña o joven, digamos, más bien, desde que era Adolescente. adolescente, es que yo me sentía que no pertenecía ni allá ni acá. ¿Por qué? Porque mi mamá se llama Virginia, o se llamaba Virginia como yo, y tengo una de mis hermanas, la tercera de mis hermanas, que se llama Victoria. Y en el colegio, en el liceo, a mí siempre me dijeron Vicky. Pocas personas me decían Virginia, pero cuando llamaban por teléfono a la casa, preguntaban, ¿está la Vicky? Y la pregunta era, ¿Vicky Virginia o Vicky Victoria? Y si preguntaban por Virginia, ¿Virginia hija o Virginia mamá? Entonces yo me sentía absolutamente sin Sí. pertenencia, no me sentía Ah, identificada ni por un lado ni por el otro. Nunca era yo a quien buscaban, siempre preguntaban por las otras primero. Entonces me sentía como que no tenía pertenencia a mi nombre. Y me significó harto en mi vida siempre. Hasta que hace poco ya empecé a asumir y más gente me empezó a llamar por mi nombre, que al principio no me gustaba, yo creo que por lo mismo. Y cuando empezaron a decirme, ¿cuál es tu nombre, Virginia? Ah, ya, oye, la Virginia aquí, la Virginia allá. Y yo decía, ay, que suena bonito. Y empecé a sentir el lado de pertenencia. Decir, bueno, sí, soy lo Virginia. hablábamos.
Lo hablábamos ayer, que las palabras construyen realidades y los nombres crean el 50% de lo que somos, queramos o no, siempre nuestro nombre va a definirnos. Entonces, por eso es tan importante que cada uno de los integrantes de una familia tenga nombres distintos y a veces, por tradición, seguían miles de nombres, miles de personas, una tradición enorme con muchas personas que tenían el mismo nombre y resultaba ser que eso a la larga no es que nos perjudique o nos favorezca, sino que nos hace repetir muchos más patrones de nuestros ancestros, que es exactamente lo que cortamos a través de las letras, ¿cierto? Correcto, sí. Voy a cuando trabajaba en Cuba. Ah, ya, sigamos. Después de esta pausa comercial, Claro, Hemos así es. vuelto. Ah, volvimos. Bueno, me encanta la historia de Vicky porque en realidad no muchas personas se dan cuenta de que a veces repetir el nombre de alguien nos puede perjudicar. Más aún en tu caso que eran tres, habían tres Vicky, Vicky Victoria, Vicky Virginia, Vicky mamá, Vicky papá, era como raro, ¿no? Muy, Sí, muy, total, pues. mucho, mucho. Sí, sí, Bueno, hizo mucha yo mella en siempre, mí por muchos años en realidad. Después de a poco, en la medida que fui madurando, por supuesto, ya me fue afectando menos, pero en mi juventud me afectaba mucho porque como que yo no existía, pues, sentía esa claro, sensación, como que yo no claro, existía. eso es Mm. importante en la parte psicológica, de cómo nosotros nos construimos a nosotros mismos. Ujú. Uno se construye primero por las células, ¿cierto? Cuando es bebé y de cero, así de chiquitito, crecemos a los 9 meses y luego la mamá nos toma en brazos y el primer lazo que tenemos, el primer vínculo es con la mamá. Independiente que la mamá al día siguiente nos mande a un orfanatorio o nos regale o nos cambie nos cambie de casa, siempre vamos a tener ese vínculo, porque estuvimos unidas a ella 9 meses por el cordón umbilical. Mm. Entonces, después nos vamos construyendo con lo que está alrededor, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, y toda esa construcción va quedando en nuestro inconsciente. Y esa construcción es la que hace que tengamos buena o mala vida, que es la parte más trágica o triste, como queramos verlo. Lo bueno y la buena noticia es que cuando uno ya es adulto y lo sabe, lo puede mejorar y remodelar. Como lo Mm. decíamos en alguna de las clases, ¿cierto? Y lo dice Erickson, Milton Erickson, que nunca es tarde para volver a tener una infancia feliz. Porque si a mí me dañaron como niño, yo no puedo terminar a los 90 años diciendo, no, es que es culpa de mi mamá que me mal programó. Porque yo qué hice para desprogramarme. O sea, yo no le puedo seguir culpando toda la vida claro. a mis papás. Tengo que Claro, tomar el correcto. toro por las astas, ¿cierto? Y decir, ok, esto pasó, lo asumo, me dolió, lloro todo lo que tengo que llorar, hago la catarsis que hay que hacer y luego doy vuelta a la página y digo, de ahora en adelante, las decisiones las tomo yo. ¿Y cómo las tomo? Construyéndome de nuevo. Por eso se Ujú. llama reprogramación neurolingüística. Nosotros Mm. tenemos, ¿cierto?, una forma de ver la vida o una forma en que nos programaron y con las letras lo podemos reprogramar. Porque no sé si se acuerdan la clase en que hablamos de por qué nos cuesta tanto volver a nuestro físico después de cierta edad. Porque cuando nosotros hacemos ejercicio toda la vida, desde chico hemos hecho ejercicio, nuestras neuronas todas hacen ejercicio. Es como aprender a andar en bicicleta. Yo sé andar en Ujú. bicicleta y todas mis neuronas ya saben andar en bicicleta. Pero antes que aprendieran, iban de a poquito. Esta aprendió y se conectó con la otra, engancharon y empezaron a funcionar. Lo mismo pasa cuando uno aprende a escribir. Una neurona aprende a escribir, se tiene que conectar con otra porque cuando yo escribo, primero tengo que tomar una decisión. ¿Qué lápiz tomo? ¿Este o este? ¿Qué letra hago? ¿Mayúsculas, minúsculas, manuscrita o imprenta? Y en eso me toma 3 segundos o milésimas de segundo en decidir. Y esa decisión la toma el lóbulo frontal. Luego, cuando yo convierto el fonema, es decir, el ruido en una letra o en una caligrafía, ¿cierto? En un fonema, en un grafema, convierto el ruido en letra, tiene que pasar por mis lados laterales del cerebro. Por tanto, se activan todas las neuronas de estos lados. Y si más encima yo tengo que
tomar un papel, ¿cierto? Y ponerme a escribir en esto, yo tengo que mirar donde estoy escribiendo. Por tanto, tengo que activar el ojo y el ojo está acá atrás, en el occipital. Por tanto, en cuestión de segundos, en solo decidir si yo quiero hacer una A grande o quiero hacer una A pequeña, en todo eso ya estoy involucrado tres partes de mi cerebro: el lóbulo prefrontal, los laterales y el occipital. Y como además tengo que escribir en una línea, tengo que fijarme que no me caiga de la línea, para eso tengo que aplicar la mano y el pulso, motricidad fina, ¿cierto? Y esa motricidad fina hace que yo no me caiga de la línea, y esa motricidad fina es mi reptiliano, que está acá arriba, que es como el que mueve todo. Además de eso está la amígdala, el hipotálamo, el sistema nervioso, está todo conectado en el cerebro, y cuando nuestro cuerpo o nuestra mente aprende a escribir, nunca más se le olvida escribir. Hay gente que deja de andar en bicicleta y se le olvida andar en bicicleta. Hay gente que deja de hacer ejercicio y se le olvida a su cuerpo, pero dicen que el cuerpo tiene memoria, los músculos tienen memoria. Los Si yo músculos. empiezo a hacer ejercicio de nuevo, si yo tengo ya la costumbre y dejé de hacerlo 3, 4 años, empiezo a hacerlo de nuevo y mis neuronas solitas se conectan porque se conocen, ya saben. Pero si nunca he hecho ejercicio y quiero hacer, no sé, físico-culturismo, es muy probable que mi mente no se acuerde, porque le va a costar mucho más, porque esta sabe, esta empieza, ya yo tengo la decisión, lo voy a hacer, pero de acá nunca lo he hecho, entonces, ¿qué está haciendo esta loca? Que haga lo que quiera hacer sola, yo estoy tranquila aquí en mi sofá, sentadita, quietita, aquí voy a ir a hacer ejercicio, y le va a costar mucho más. Pero el escribir es algo casi tan instintivo, porque lo hacemos durante tanto tiempo y desde tan pequeño, que la hacemos al lote. Hacemos una letra para allá, una letra para acá, y después nos damos cuenta de que ni siquiera nosotros nos entendemos. Cuando eso pasa, es porque nuestra mente está muy desenfocada en lo que está haciendo. Está viviendo o en el futuro o en el pasado. Dicen que la depresión es exceso de pasado, y dicen que la ansiedad es exceso de futuro. Por lo tanto, si no estamos en el presente, en el aquí y el ahora, como decía la Vale, difícilmente vamos a poder disfrutar la vida. Y cuando nos centramos en la caligrafía consciente, estamos obligando a nuestra mente a ser hoy, presente, estoy aquí, estoy haciendo algo por mí. Y estos 15 minutos, estos 10 minutos o estos 5 minutos que tengo son para mí. Y lo que realmente hace la letra es articular dentro de nuestra mente algunas neuronas que se van a conectar para que empiecen a producir cambios. Porque por ahí podrían decirme, es que entonces existe letra de perdedor y letra de ganador. Podría ser, porque hay letra que está muy achatada o muy baja, digamos, en vibración, y se nota, porque tiene puntas, porque está caída de la línea. Hay un montón de cosas que uno puede ver en la letra. Y por eso decimos que tu letra Grita lo que tu mente calla. me encanta. Sí, tal cual. Sí, Sí, eso, tal eso. Otra cosa que te quería aportar en Ujú. esto, de que con la letra uno se empieza a validar, se valida en todos los aspectos, y vas viendo, cosa que a mí me pareció súper curiosa al principio, porque yo nunca me había puesto a pensar en que tenía una niña herida. Así Era es. como parte de mi pasado, ya fue, chuta, me dolió esto, o esto no me gustó, pero nunca pensé que podía impactar en mi vida actual. Y sí, pues Importante lo que dices. ahora trabajándome, me he dado cuenta de que habían aspectos de mi vida que yo no avanzaba porque tenía a esa niña ahí esperándome que yo la abrazara, esperándome que le dijera, ahora estoy yo aquí, yo soy una adulta, yo te voy a cuidar, nunca más te va a faltar esto. Entonces, como te decía al principio, un ejercicio que no se debe terminar, que no es, terminó el taller y guarda el cuaderno. Así es, no ¿Entiendes? hay que guardar el Porque, cuaderno. porque si no, perdemos el hábito. Y Tal para cual. que esto tenga un alto impacto en nuestra vida, tiene que ser permanente, tiene que Así ser es. permanente en el tiempo. Tal cual. Yo
he tenido pacientes en la consulta desde yo, más de 25 años que llevo esto. Mi hijo tiene 26, cuando lo estudié estaba embarazada de él. Y más de 25 años yo tuve pacientes que estuvieron 3 años conmigo. 3 años para poder tener el logro que ustedes tuvieron en 7 meses. ¿Por qué? Porque antiguamente no se sabía de todo esto, lo importante que era la conexión neuronal del cerebro a través de la escritura. No se sabía qué parte funcionaba, se sabía que funcionaba, pero no sabíamos cuánto tiempo. Y todos los peritos o los grafólogos que se dedican a la sanación a través de la letra pueden tomarse 3 o 4 años en sanar a una persona. Por eso es que la gente desiste a veces, deja la cosa media porque no ven el resultado tan rápido y la gente quiere todo rápido. Pero con el coach que nosotros hacemos, que ustedes hacen como monitoras, este resultado es mucho más rápido, porque no solo hacemos un impacto diario al escribir nuestras letras y hacer nuestra sanación, sino que además nos juntamos y formamos esta sinergia rica, que estamos tan fanáticas de nosotras que ahora ya inventamos un podcast para poder vernos. Sí. Lo encuentro espectacular, me encanta, porque en realidad esto es lo que no se tiene que perder, porque somos uno, nunca se nos debe olvidar. Siempre se nos pasa por alto que lo que yo hago impacta a otra persona, quiera o no quiera. Si yo tengo así un cerro de cosas plásticas y llego y las tiro, en lugar de reciclarlas, yo estoy haciendo un impacto y ese impacto en algún minuto se me va a devolver, como el mar. Se va, pero vuelve, se va, pero vuelve. Ay, chicas, me Sabes encanta. tú que te quería comentar brevemente que yo, bueno, en algunas amistades o en algunos lugares en que voy, cuando he ido, por ejemplo, me voy a quedar un fin de semana fuera de mi casa a ver a unos amigos o que sé yo, familiares, y yo llevo mi cuaderno, pues entonces digo, ya permiso, voy a hacer mis tareas, y me pongo haciendo, todo me miran, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo caligrafía consciente. ¿Y qué es eso? ¿Te enseñan a escribir bien? De alguna manera sí, le digo yo. No como uno pensaría que te hacen caligrafía como antes, que sí, una cosa así, pero sí tiene mucho que ver con eso. Y empieza a mirar el cuaderno. ¡Uy, qué bonito! Tan pintadito. ¡Uy, qué letra más rara! Y empiezan a preguntar. Y ahí empiezo yo. Empiezo a explayar. Sí, Me tiro mi encanta. veneno sano, y empiezo a contarle a la gente de qué se trata, cuál es el objetivo de realizar la letra y todo. Y le digo, si tú quieres, te doy el contacto de la profe que me hace clase y qué sé yo, cuando haya un webinar te voy a mandar. Y he mandado todo esto, nunca me ha pescado nadie todavía, pero bueno, Pero no ya importa. caerán, Ah. ya caerán. No importa. Eh, Ahí vamos a empezar a trabajar en eso. Sí, Miren, totalmente, totalmente. Y lo otro que quería decir yo es que esto de descubrir qué significaba tener amor propio, que yo lo he descubierto hace poco, eh, fue un impacto importante darme cuenta qué significaba realmente tener amor propio y a través de la letra, cuando recién lo descubrí y después a medida que iba siguiendo las actividades, las tareas, las clases, decía, Dios mío. ¿Cuántos años vivido en un modo automático Piloto automático. sin tener conciencia de todo lo que me falta a mí? De tener conciencia de las heridas de infancia que yo por muchos años de mi vida hablaba y decía que yo siempre me sentía rechazada y abandonada, por quien quiera mm, fuera, no necesariamente por mis padres, digamos, por distintas actitudes que podían tener amigos, mis hermanas, mis hijos, mi marido, qué sé yo, etcétera. Había momentos en que yo me sentía absolutamente rechazada y abandonada, pero eso era constante. Entonces, y empezaba a darme cuenta del por qué, que antes ya me lo habían dicho, como en el 2019, yo empecé con esta cosa de querer saber algo más porque había algo en mí que me lo indicaba. Bueno, en realidad partí porque mi mamá me dio una noticia que yo no me la esperaba y eso me hizo empezar a indagar. Mi mamá antes de morir me dijo un día que cuando ella estaba recién casada con mi papá, y mi mamá ya estaba embarazada de mí, y mi papá se había ido con otra persona y la había dejado abandonada en la casa de los papás de mi papá, o sea, los suegros. No sé cuánto tiempo pasó, nunca supe porque yo no me atreví a preguntarle a mi mamá. Yo lo mm, único que sentí en ese minuto
Dije yo, ay, por eso soy así, porque yo siempre me sentí muy distante y muy distinta de mis hermanas. Siempre las vi a ellas tres juntas y yo siempre sola. Entonces, fue lo único que atiné así cuando mi mamá me dijo eso. Y después preguntarle a mi mamá que por qué habían elegido a mi madrina, si esa madrina había sido la que había motivado a mi papá a irse de su lado, etcétera. Otras preguntas, digamos, distintas a lo que yo sentí con lo que ella me había compartido. Bueno, mi mamita murió en el 2017 y en el 2019 yo empecé como a meterme en esta onda holística, qué sé yo, y por ahí en una terapia es que salió lo de las heridas. Yo dije, ¿qué Mm. heridas? ¿Qué es eso? Y ahí empecé a averiguar, pues. Y empecé a meterme y ahí hice algunas sanaciones y todo ese tipo de cosas, pero era como de aquí hacia afuera. El minuto nomás. Así es. No era internado en mí, no era gestionado internamente en mí el sanar esas heridas. Y ahora me doy cuenta que aún persisten y que estoy obviamente en el camino de sanar definitivamente esas heridas y porque quiero ser una nueva persona. Así es. Interiormente, quiero estar sana, ser feliz, alegre, contenta con todo, con lo bueno, con lo no tan bueno, como venga, pero tener una disposición distinta frente a la vida y que esas cosas que antes me afectaban ahora ya no me afecten. Me encanta, tal cual. Mi- Mira, puedo decir algo que ¿Sí? acabo de ¿Te escuchar al complemento? flaca, que, que increíble que esta terapia no es solo teoría, po, Ajá. porque yo he tomado cursos, digamos, y me quedo con la teoría. Ah, sí, esto es así, pero no lo pongo en práctica, po. En Ujú. cambio, la letra la tengo que hacer todos los días. Así es. Por eso es Entonces, tan ya efectivo. pasamos de la teoría a la práctica y ahí vamos viendo, porque yo estuve viendo hace pocos días atrás mis cuadernos y las primeras letras, wow, las encargo de feas y deformes, y para allá o para acá, y en la mañana me salían de una forma, al mediodía me salían de otra, más grande, más chica, más guatona, y así, y ahora he ido viendo mi evolución, entonces, qué importante eso de que dice la flaca, que a veces uno toma talleres o cursos y te quedas con la teoría nomás, po, Tal y lo cual. entiendes, pero no lo aplicamos. Porque como no Exacto. tenemos un hábito, y esto es como cuando chicos te enseñan a lavarte los dientes, te hace Claro, un hábito, después sabes que después de la comida tienes que lavarte los dientes. exactamente. Mira qué Sí, buen ejemplo. Esto sí, es como lavarse los dientes. Te tienes que hacer el hábito porque es una programación y todas las programaciones, si no se mantienen limpias, entran virus. Si se mantiene, claro, si está constantemente limpiándola y siempre está atenta, el virus se va a salir, va a entrar, pero va a salir de inmediato. Pero si no, vamos a dejar que como el baobabs del Principito, que era así una plantita, pero crecía claro, tan grande que su mundo era tan chiquito que iba a romper el mundo. Y si él no la limpiaba cuando estaba chiquitita, se acababa ese mundo. correcto, Es claro. exactamente lo mismo. Tenemos que limpiar de nuestros baobab desde el inconsciente, que Ujú. son las creencias. Muchos son dichos. Mi madre, en una infidencia, mi madre era muy buena para decir dichos y yo toda la vida he sido buena para repetir dichos. Y de repente me escucho y digo, ¿por qué estoy repitiendo esto si esto no tiene sentido? No sé, no me acuerdo, pero a veces nos dicen que el dinero es sucio, por ejemplo. Mm, ¿Te acuerdan del ejercicio que nos hizo hacer alguna vez Claudio? Que teníamos que pasarnos el billete por distintas partes. Yo no fui sí, capaz. Yo no fui capaz. Yo decía, no, qué asco, pasado por todas las manos de todo el mundo. Yo soy alérgica, no, miles de excusas. Pero en el fondo mi creencia era de que el dinero era sucio. Y ahora la tarjeta tiene dinero, así que yo la tarjeta me la paso por todos lados, me da lo mismo. sí, po. Sí. Y Me eso encanta es la importante de suciedad, hacer dice la terapia. Mané. ¿Mi Me amor? encanta la suciedad, decía ahora. Me encanta lo sucio. Me Sí. encanta. Tal Oye, cual, me yo quería encanta. hacer una pregunta. Dígame. ¿Ustedes han hecho así como una consulta ciudadana a su círculo más cercano referente a si ellos han percibido los cambios? Si ellos han Mm. visto otra Pati, otra Virginia, otra Marianela, otra Valeria, otra Gloria.
Bueno, yo sí, Mm. lo hago constantemente. Yo, desde que, ¿se acuerdan que yo les conté que yo hacía terapias, pero que yo era como de aquí para allá? Ustedes háganlas, yo no. Era como, hagan ustedes las cosas. Y cuando me di cuenta que esto era más para mí que para el resto, como que empezó a haber gente que me mostraba lo que yo tenía que sanar. Y cuando lo sané y sané la mayor relación que es mi mamá y mi papá, cuando sané con ambos, todo el mundo lo notó, sobre todo mis hijos. Ellos me dieron como el feedback sin que se los pidiera. Mamá, estás distinta. Mamá, te ves diferente. ¿Qué hiciste? Eso me pasó a mí. No sé qué les pasó a ustedes. Mm. Sí, a mí también me han notado cambios mis amigos y mi hija cuando vino este año de Barcelona y compartimos un mes aquí. Ella me miraba y me decía, mamita, me encanta verla así libre, tan contenta, tan renovada, con un pensamiento más amplio. Ella lo notó mucho. Bueno, yo particularmente lo he notado. Esa es la mejor Y mis parte. amigas me han dicho también que, que estoy distinta, que reacciono diferente. Nunca tuve malas reacciones, pero a veces mi silencio también decía Mm. más que si abría la boca, digamos. Se notaba de lejos que estaba enojada. Sí, sí, pero el primer cambio yo lo noté. Yo lo fui notando paulatinamente, me fui sintiendo muy empoderada, muy y con mucha tranquilidad además. No sentía culpa, y eso era, porque a veces en otra oportunidad hacía cosas por mí, después, chuta, dejé solo a los chiquillos, chuta, gasté plata en esto, con sentimiento de culpa. Y ahora no, ahora eso no me pasa. Maravilloso. Bueno, a la Virginia le pasó, lo vio de lejos, su cambio. Sí, pues Mm, claro que sí. Y eso fue lo que me motivó a entrar en esto de las letras, que como te digo al principio, lo decía, ¿será? Yo pensé, dije yo, la Patti tiene tanta fortaleza, la había visto en todas sus etapas del cáncer, y yo me saco el sombrero ante ella, yo creo que la fortaleza que ella tiene, no sé si yo la tendría, o lo hubiese tenido en el Todas nos momento en sacamos el que, sombrero frente a ella, pues. mm, claro, entonces yo la miraba y siempre la he admirado en eso, desde que está en esta etapa tan crítica, digamos, de salud que con desafío. en el desafío de salud Mm, que ha tenido, Tenía, ¿qué tenía? ha sido tan potente que yo la he visto, ay, Dios mío, terrible, cuando volvió al hospital después de la operación. Nunca me voy a olvidar de esa imagen, nunca me voy a olvidar de esa imagen. Y que fue tan fuerte para mí cuando supimos la noticia de que estaba con cáncer, porque mi mamá había fallecido hace un hacía año. un año. Dije yo, no, Dios mío, otra vez tenés que pasar esta prueba, porque yo la sentía para mí también, pues independiente que ella físicamente lo llevaba, pero yo para mí también era una prueba de saber salir adelante de esta situación tan compleja que no sabíamos en qué iba a terminar, porque las dos experiencias que teníamos más cercanas, que era mi abuela materna y mi mamá, no habían resultado bien. Entonces era como vencer eso de no va a salir bien, que esta vez sí va a salir, pero no dependía de mí. Pues, o sea, yo podía tener, entre comillas, exteriormente una visión positiva, decir, no, si vamos a salir de esto, qué sé yo, pero internamente era esa angustia, esa pena, esa tristeza, esa incertidumbre, y que la Patti me fue haciendo salir esa incertidumbre por la actitud que ella tiene frente a este desafío que ha tenido. Entonces, eh, toda una revolución en ese sentido. Y Maravillosa la y Pati. con respecto a que si alguien me ha notado a mí, lo he notado yo primero. Lo he notado yo, me he sentido distinta, me he sentido en otra frecuencia. Y el domingo que mi ex marido me invitó a almorzar para celebrar el Día de la Mamá, porque mis hijos están lejos, entonces no me celebran, digamos, me mandan un saludito por escrito sería. eh, Estuvimos conversando y le digo yo, no sé qué estábamos hablando y me dice, ¿sabes qué, flaca? Te veo, te veo en otra sintonía, tan distante de mí. Sí, le digo yo también lo siento. Estoy segura que estamos súper distintos. Tú estás en una sintonía totalmente distinta a la mía, lo que nunca nos había sucedido. Pero sí, yo me siento que estoy distinta. Me encanta. De hecho, Nosotros le también lo dijo notamos. de hecho, le dijo que la veía más feliz. Ujú. Mm. Uy, qué lindo piropo.
Sí, le dije, yo Esa es estoy la más feliz gracia. porque estoy tranquila. Le dije, mira, yo estoy en un lugar que es la casa de mi hermana, pero yo siento, cierro los ojos y yo me veo como que estoy en una casa de rehabilitación, donde me están sacando, Desintoxicando. desintoxicando de todas las drogas que yo tenía inmersas en mi cuerpo. Y cierro mis ojos y veo puro pasto, verde, árboles, flores, un sol maravilloso, y yo camino por ahí. Respiro profundo y siento una paz y una calma tan grande. Y así como yo me siento aquí, pues, como si yo estuviera en un retiro eh, para De mí. sanación. Un retiro de sacándome todas las cosas que no me sirven. Me encanta porque esa es en el fondo la idea. La idea de amarse a uno mismo es sentirse en paz en donde esté, independiente del caos que esté afuera. No se trata de ser intolerante o de ser, no sé, indulgente y no pescar a nadie, así como no me importa, pero sí me importo yo. Y si lo que está pasando a mi alrededor no me influye, a mí, mi mente me puede dejar en paz. Porque, ¿qué saco yo? Por ejemplo, hay tres vecinos peleando entre ellos, yo puedo ir, intervenir, ayudarlos a separar, tal vez. Pero si esas personas te dicen, no, tú no te metas, no sé qué, listo, me voy y me calmo. Pero no por eso voy a quedar, "¡Ah, qué terrible, que la gente, que el mundo, que todos están peleando", porque eso no nos hace bien. Entonces, ok, ellos no quieren que yo los ayude, um, listo, sería todo. Que les vaya bien y yo me voy a Exacto. mi mundo. Y me voy a mi casa de retiro que está en mi mente y me visualizo en un lugar lleno de paz y listo. Y Así mi lo mente se siento. calma. Nosotros podemos sugestionar a la mente, pero de la buena forma, porque lamentablemente con las noticias, con tanta cosa fea que se ve y que repiten 20 veces la misma noticia, el cerebro cree que son Difícil. 20 noticias distintas. Entonces eso hay que tener cuidado, porque a veces uno, por estar informado, se requete informa y se sobreinforma de cosas Ujú. que en realidad, ¿de qué nos sirven? ¿De qué nos sirve No. saber que a alguien le pasó algo terrible? Ok, estamos informados, pero ¿de qué nos sirve ver eso 10 veces? Uno cambia de canal y la misma noticia. Y 2 días Claro. después la misma noticia. Y otra vez la misma noticia. A A mí, nosotros no nos sirve, pero a ellos les sirve. Por eso hay que ah, tener ojo, tal porque Claro. cual. a nosotros no nos sirve, pero a ellos sí les sirve, porque nos manejan Cual. así. Y por Exacto. ejemplo, me hiciste recordar cuando esta chica empezó con el tema del robo, del asalto, del robo, del asalto y del robo y del asalto y que la gente está mala y que los robos y y entonces que al final, claro, su Sara ya sintonizó en esa bola y ahí no va a salir, pues. Ujú. Entonces yo creo que hay que saber sintonizar a radioemisora Sara. Sara, Claro. nuestra radioemisora Sara, así se podría llamar el podcast, Me radioemisora Sara. encanta. Sí. Sí, Listo, buena está idea. bien. Bautizado. Aprobado, Aprobado. aprobado. Claro, Aprobado. ahí tenemos que hacer una Aprobado. edición. Claro, Sara es lo que en el fondo explicar, pero decir S de sana, A de amor, R de renovación puede ser, Ujú. De Sí. reprogramación. de Eso. programación, A de autoestima también puede ser. Me encanta. Oye, Súper. genial Bien, esta bravo. niña. Sí, tan Listo. aplicada, vale. El podcast de Sara, entonces. De Sí. la mano de Mane con el podcast de Sara. Me encanta. Eso. Eso. Bueno, yo quería decir que yo he visto cambios en la Vale. En mí. Yo cuando conocí a la Vale en el Abundantemente, la vi una mujer ruda, eh, con un carácter súper fuerte y no me imaginé nunca que tenía esa dulzura de ver en una planta, por ejemplo, la belleza. Pensé que era mucho más, la sentía más encasillada en su mundo nomás. Y a Más medida que racional, más o sí, menos sí, empática, menos sí, como muy enfocada en como ti muy misma. ingeniero comercial, como muy de número y Oh, de, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, Y a medida eso que, yo lo llevo dentro, pero el comerciante lo llevo dentro, pero en lo otro es lo que prima, porque en el fondo la claro, ingeniería comercial es una ciencia social
Y si uno no Así es. tiene Claro. habilidades blandas y destrezas sociales, no puede llegar al público, a su cliente. Así que, Claro. no, pero en general sí, pues la primera, mira, yo nunca me voy a olvidar un novio que tenía que me decía que yo era como la mermelada de naranja. Yo le decía, pero ¿cómo es eso? Sí, pues me decía, o a uno le gusta o no le O gusta, no pero le no hay gusta. nadie que pueda decir, sí, te gusta, sí, más o menos. Ya, pues le decía yo, debe ser así, pues. Hay gente, por ejemplo, que encuentra que soy súper conflictiva. Uy, que lata y es tan peladora, tan difícil, tan conflictiva. Claro, le digo yo, si decir mi verdad o no estar de acuerdo con la masa es ser conflictiva, voy a ser siempre conflictiva. Si conflictiva es defender los derechos, la integridad del ser humano, voy a ser siempre conflictiva. Mm, Porque en el claro. fondo, es como dice esa, no sé si es una leyenda, pero como dice ¿Está esa bien? historia de cuando la verdad y la mentira se encuentran, que yo siempre se Ah, las cuento. La verdad y la mentira se encuentran por el camino y la mentira le dice a la verdad, qué lindo está el día. Y la verdad mira y dice, sí, en realidad tienes razón, está muy hermoso. Sí, le dice, te invito a bañarnos al río. La verdad dice, en realidad hace súper calor, ya, vamos. Entonces, la verdad se saca la mentira va y se tira un piquero al río. Y le dice, ven, está súper rica el agua. Y en cuanto a la verdad, se saca su ropa y se tira, la mentira sale y se viste de verdad. Entonces, la mm, gente prefiere ver la mentira disfrazada de verdad que la verdad al desnudo. es Y eso es verdad. lo que nos pasa en Ah, nuestro querido Chile. En nuestra sociedad preferimos que nos cuenten, preferimos cualquier cosa, pero cuesta ver lo que pasa. Porque no nos Esa es gusta una de mis mirarnos hacia favoritas, adentro. claro, esa es una de mis favoritas. Y la otra es, no sé si es un proverbio chino o una enseñanza china, que es la historia del alacrán con la rana. ¿Se la saben también? sí. Pero cuéntela, me encanta. El alacrán y la rana. La rana iba saltando y saltando por las hojas de loto y llega a una orilla y se desata un temporal. Y el alacrán le dice, ranita, por favor, tengo que cruzar al otro lado y no puedo cruzar con esta lluvia. Por favor, llévame en tu espalda. Y ella le dice, ¿tú crees que yo soy tonta? Le dice, si todo el mundo te conoce, lo difícil que eres, lo complicado que eres, eh, tus reacciones. Me vas a Entonces picar. le dice, pero tú crees que, imagínate, yo hago cualquier cosa y a ti te da por picarme y me muero. Ay, le dice, pero ¿cómo se te puede ocurrir? Si yo Ujú. te mato, yo también me ahogo. Ah, sí, tenés razón, ¿ah? Ya, pues la rana muy confiada va por un lado, va para el otro y en una de estas se ladea y toma la hoja mal y se endereza y ¡chas! Siente el picotón. Y se da vuelta y lo queda mirando y le dice, bueno, ¿y en qué quedamos? Le dice, sorry, le dice, yo no puedo ir contra mi naturaleza. Tan, tan, Sí. Así es. Moraleja, moraleja, yo No tampoco llevaron, puedo no llevaron. tomarla, puedo hacerla ser bien amorosa, pero mi naturaleza es mi esencia, así que yo puedo domarla, puedo manejarla, pero no puedo ir en contra de mis Mm, principios, de mis valores, de lo que yo creo que para mí es lo correcto, no, no, no puedo. mm. claro. Lo que pasa es Sí, que la letra yo creo C que te ahí va a fue ayudar. donde, yo creo que ahí yo fue donde yo noté el cambio, de que la Vale sigue siendo a lo mejor la misma mujer ruda que yo conocí en el Abundantemente, pero sin perder su esencia, ella se ha puesto más dulce. Eso es lo Sigues que teniendo la misma, tu misma formación, tus mismas ideas, tus mismas creencias de valorar al ser humano y todo, pero no veía a la Vale transparente como la ve ahora, auténtica, natural. No sé si porque en ese periodo tú estabas pasando por tu crisis, eh, pero yo he notado un cambio, o sea, de hecho, eh, siento que la quiero tanto que, como ayer le decía, qué rico que nos encontramos en este camino, porque de cierta forma me veo muy reflejada en el estilo de ser de la Vale, porque también he sido así
un poco desordenada. Bueno, ayer le conté un par de anécdotas de Un poco, de comer infancia. desodorante no es ser poco desordenado. Tomar agua del guatero tampoco. No. La Glorita se nos fue de nuevo, tan linda Sí, que está hoy bueno, día. No le la hemos No hemos nos dejado dejado deja la hablar. cámara. Ya, Glorita, te toca, te toca. Sí, nos quedamos calladas. No, está bien. Lo único que yo quería agregar es que la Vale no va a dejar nunca de ser quien es, pero no es como un alacrán, porque ahora ella puede decir lo que quiere decir, pero de manera dulce. Y eso yo recuerdo cuando era muy niña, mi hermana me lo enseñó, porque ella trabajaba en una peluquería, o sea, tenía una peluquería allá arriba en el barrio alto, y en muchas ocasiones habían personas que iban, se cortaban el pelo en otro lado, se teñían y se dejaban la embarrada, y después que tenían la escoba venían donde ella y ella tenía que reparar todo eso, y al final les cobraba lo mismo que tenía que cobrarle a todo el mundo, pero hacía el doble trabajo. Hasta que alguien le enseñó a hablar de la manera correcta y empezó a despachar a esa gente. Ella me decía, mira lo que voy a hacer, escúchame. Y yo la miraba y ella le terminaba diciendo a las personas, váyanse a la punta del cerro, pero con palabras tan educadas que Sí, nunca más volvían, pero ella se sacaba el cacho, digamos, porque en el fondo restaurar algo que había hecho mal otro era 10 veces más trabajo que hacerlo desde exactamente. cero, digamos. Mira, Entonces, pero yo aprendí que se puede decir lo mismo de manera educada, de buena forma, de forma dulce, e incluso se consigue mucho más. por Sí. cierto. Ahora, ahí está la respuesta a tu pregunta de ayer. Tu hermana te la enseñó hace rato. ¿Te hizo ¿Cuál no es? sentido? ¿Te hizo Sí, sentido lo que sí. estamos Ah, hablando? Ahí está la respuesta. ¿Cómo le haces un kamehameha y le devuelves su energía no- y no te sigues contaminando o alargando? Porque, ¡ay! Se me cayó el jamón, digo. Porque, Pero se dan cuenta lo poderosas que somos. sí, Entre las 4 y 10 decretamos y aquí estamos. sí. Me encanta. Glorita, te vamos a poner al día. Ayer la Vale iba, como llegó de La Serena, vino, la invitaron a almorzar y yo me colé, de verdad, literalmente me colé. Y fui a almorzar con las chiquillas y estuvimos las 4 de la tarde allá en la casa de Patita, comimos una cazuela más rica que después nos quedamos pelando por ahí y decidimos que íbamos a hacer un podcast. Y como justo hoy día no había ningún alumno del la De la mejor mejor versión, versión. ya, hagamos el podcast y en eso estamos. Cuéntanos tú, ¿qué fue lo que te motivó a entrar a Caligrafía Consciente y qué viste tú que conseguiste o qué cambios lo notaste tú o alguien de tu alrededor notó algún cambio en ti después de hacerla? Hola chicas, Hola, yo Hola. Glorita. vengo con un recorrido de desarrollo personal desde hace un tiempo y en cuanto a la caligrafía, hay como tres etapas en el recorrido de mi vida. Primero, la caligrafía que uno conoce en la infancia, en la etapa de colegio, ¿cierto? Que te enseñan a hacer las letras y te exigen que sean de cierta forma. Y uno las repite siguiendo la instrucción del académico que está exigiendo eso de forma correcta, como formación colegial. Ujú. Luego, en el transcurso de la vida, me encontré con algunos libros por ahí y me hablaron. Y los tomé y los comencé a leer y en ese momento la caligrafía era eh, el análisis de la letra. Entonces fue una segunda mirada en este recorrido de conocimiento. Una segunda mirada donde esa letra, había un estudio, ¿cierto? Bueno, hay varias escuelas. Primero aprendí que había varias escuelas con ciertas tendencias, pero van en el foco de lo pericial. ¿Qué es lo que muestran las letras? ¿Qué es lo que transmite la persona? Ya sea psicológicamente, emocionalmente y como estructura cerebral.
Y dentro de lo caótico también puede haber alguna psicopatía. Entonces, todos esos factores yo fui reconociéndolo a través de la lectura de esos libros. Ujú. Y me interesó bastante. Entonces, en algún momento tuve una experiencia con un grupo de amigas y como había leído bastante acerca de la letra, surgió una conversación y me puse a leer, a interpretar algunos párrafos que yo le había pedido que escribiera. En forma azarosa tomé algunos de ellos y la verdad es que fue significativo para mí el hecho de que al querer interpretar esa letra, surgió el caso de una persona en particular que emocionalmente esa persona estaba muy decaída. Había un conflicto muy delicado en su vida personal y la verdad que yo lo dejé hasta ahí porque más allá yo no podía seguir interviniendo porque no era una profesional. Por lo tanto, analicé esa situación y yo dije, no estoy actuando como una profesional porque no lo soy y no puedo seguir abordando esto. Y lo dejé ahí. Pasaron los años y en algún momento por ahí en un grupo de WhatsApp apareció una invitación a un grupo de caligrafía consciente. Para mí, el concepto de consciente ya tenía un significado bien representativo en mi vida. El estar consciente de muchas cosas, entre ellas de mí misma, el tomar conciencia de uno mismo. Yo dije, a ver si esto va con lo que yo creo del concepto consciente, porque también dentro del marketing se da que a todos le colocan Claro, consciente, al a todos le ponen inconsciente. neuro algo y consciente más encima. Claro, entonces, bueno, surgió la opción y vino uno de tus cursos y tomé el que estabas ofreciendo en esa oportunidad que duraba todos estos meses. Ujú. El Y neuro era el de mejor versión. La mejor sí, tu versión. mejor versión, exacto. Entonces, claro, ahí cuando comencé a ver y a entender de poco, paulatinamente, cuál era el significado de esta caligrafía, lejos, eh, totalmente diferente, enfocada en una terapia, en una sanación con sentido, o sea, de entender qué es lo que transmiten las letras que uno lee de otras personas y la propia. Eso me Fantástico. marcó mucho porque si bien es cierto, ya tenía un bagaje técnico por la lectura de unos libros, pero sin embargo, el entender para dónde iba la terapia de la caligrafía consciente, eso me llenó mucho porque hizo conexión con mi estado y con mis intereses actuales o con la nueva versión de mí. Mm. Así que el hecho de también de estar mm, profundizando cada día en la nueva escritura con estas letras, me ha ido permitiendo conectar con distintas etapas de mi vida, porque la letra también va cambiando, de la Ajá. infancia a la juventud, a la madurez y así sucesivamente. También la letra va cambiando con la edad, porque uno ya no tiene la misma templanza en las manos o puede tener un Ya, estado de salud que así es. interfiere en cómo las hace. Visualmente también los ojos influyen en que si uno no está con problemas visuales, está con lente o no está con lente, todo eso va afectando en mm, realizar la letra Ah, como corresponde. Es como lo físico, pero también hay ujú. una parte emocional, la más profunda, que es esa que está en el inconsciente y donde nos saboteamos y auto boicoteamos y aparece y se esconde y nuevamente aparece y luego se esconde porque aunque uno vaya practicando y practicando,
ahí, a mí me pasó en muchos ejercicios que yo lo veía que lo estaba haciendo perfecto. Enviaba la corrección para que lo revisara y salía Volví a salir. lo anguloso por ahí se asomaba. Entonces, es lo mismo que en el transcurso del día o de la vida, uno va viviendo situaciones y, y no es consciente que en algunos momentos, bajo cierta presión, se asoman sesgos de nuestra personalidad que creemos tener gestionada, dado el desarrollo, el bagaje, la experiencia. Entonces, vamos ahí, yo creo que a través de la caligrafía consciente he tomado más conciencia de cuando se quiere asomar el subconsciente. Esa es la idea. Así O que esa sea, ha sido mi experiencia hasta el momento. Obviamente interesada total en querer compartir y ideal que esto tuviese una cobertura desde la infancia, pero con sentido, no por una obligación de una tarea, sino que sea la aplicación desde el conocimiento de qué es lo que se está abordando para poder sanar desde mm, la misma infancia así es. y tener un futuro en el planeta mejor de lo que estamos viendo. Total, total, completamente de acuerdo contigo. Cuando tú dices que la corrección, que volvía a salir, ¿cierto? Ese ángulo que estaba ahí que había que corregir, eso lo vimos en un video, ¿se acuerdan? Con Ana Ibáñez, que la neurociencia nos demuestra que cuando cometemos errores y los corregimos, es cuando más aprendemos, porque se genera en nuestro cerebro esto que era la epinefrina, ¿se acuerdan? Y esta epinefrina es la que nos produce esas ganas de pasar el desafío. Y cuando pasamos el desafío, entonces esa epinefrina se convierte en oxitocina, que es lo que nos da la alegría, como cuando hacemos deporte, oxigenamos nuestro cerebro. Y bueno, junto con la caligrafía consciente, para que los que vean este podcast, ¿cierto?, lo sepan, nosotros enseñamos un ritual. Entonces, hay dos cosas que se tienen que hacer sí o sí con alguna de nuestras monitoras, no pueden hacerlo solo. Yo les puedo mostrar todas las letras, puedo darle todas las indicaciones, pero el inconsciente es tan indomable que si no hay otra persona que la corrija, que sepa cómo se corrige, no va a llevar a ningún puerto, porque va a seguir haciéndole la punta, como decía Gloria, que uno la corrige y la mente te dice, no, sí está perfecta, pero no está perfecta porque uno no lo logra ver, porque estamos sanando desde una reprogramación, ¿cierto? Ya estamos programados, por eso se llama reprogramar. Y al reprogramar tenemos que primero borrar y luego volver a hacer. Entonces cuesta un poquito más, pero ¿cuál es la fuerza más importante del universo? La voluntad. La Voluntad. fuerza de voluntad. Y con Sábado esa gigante. nos vamos. ¿Ah? Sábado gigante, la fuerza de voluntad. Oye, ¿Sabes, gigante? yo quería rescatar algo que dijo Gloria, Ujú, pero ponerlo casi como un desafío para la fundación. Yo creo que nosotros deberíamos preparar. ujú. Yo soy re buena para las ideas, pero a la hora de los que hay otros que las concretan, ¿ah? Yo soy la que se levanta Vamos. ideota, llena de ideas. Yo soy de gestión. Vamos, démosle. ¿Cuál es la idea? Entonces, yo creo que sería interesante trabajar como un focus group con algunos niños a nivel de la Junji, de Jardines Junji, ¿no es cierto? En este trabajo, pero respaldado por la neurociencia, por Ana Ibáñez, por la Marianela, por las experiencias con niños y tener las dos realidades, porque lo que nos está pasando es que nosotros tenemos que llegar a la adultez y sufrir todo lo que significa no tener autoestima, tener ese niño interior dañado, sufrir y desgastarse para poder seguir y salir adelante hasta que encontramos nuestra terapia. Pero si nosotros logramos hacer de los niños felices desde chicos sin traumas, sería otra la humanidad que se estaría construyendo. Así es. Bueno, ustedes saben que Entonces, siempre ha sido mi idea llegar a los colegios y con los niños y hacerles talleres a ellos.
pero para poder hacer eso tenemos que tener autorización de los papás. Entonces es Por un eso, poquito más lento. Así que porque lo a que lo sí mejor podemos hacer podríamos trabajar es sanar a con, la mamá. sí, pero para eso es que hay que sanar al núcleo familiar. Así es. Pero hay que Entonces, partir por la mamá, porque aunque queramos o no, no es que la culpa sea de la mamá, porque hay incluso unos libros que dicen por ahí que dicen no culpes a mamá. No recuerdo quién es el autor, pero fue uno de los primeros libros que yo leí con respecto a esto, y es donde socialmente siempre se trata, no siempre, pero generalmente se trata de que las cosas malas que pasan en la vida de un ser humano se las dejan como responsabilidad a la mamá. Y cuando el niño sale bueno, es porque el al papá papá, el estuvo, papá, es gracias al papá. Entonces, no es que queramos cambiar eso, sino que quiero entenderlo, quiero que lo logremos entender, quiero explicárselo. No significa que sea gracias al papá y que sea por causa o culpa de la mamá una o la otra cosa, sino que cuando el papá se involucra tanto como la mamá en la educación de un hijo, en la parte emocional, los niños son más felices. Y al ser más felices, son más exitosos en Tienen todo mejores tiempo, en todo resultados. ámbito. Entonces, no es que tenga ni culpa ni responsabilidad nadie. Cuando logramos que los seres humanos se entiendan entre ellos y formen familias felices, porque ellos son seres humanos felices, entonces van a nacer niños felices y no vamos a tener que estar preocupándonos de sanarlos, ni Ujú. siquiera de revisarles la letra cuando niños. Y yo lo veo en mis nietos y lo veo ¿qué viene siendo el hijo de mi sobrina? Mi sobrino nieto, Nieto. Nieto. Ujú. para mí es como un nieto. hijo, el sobrino, el hijo de mi sobrina, Joaquín, es un niño maravillosamente feliz. Tú lo ves, es un niño completísimo. Y de niño había tenido unos episodios de crisis por fiebre y pensaron que podía tener epilepsia, porque en mi familia hubo un hermano, mi hermano menor, que tenía epilepsia. Entonces pensaban que podía tener epilepsia y que no iba a ser normal y que no sé qué y no sé qué más, los típicos dramas que hacen los médicos cuando te ponen el peor de los escenarios y resulta que el chico está en primero básico y sabe leer hace 2 años, o sea, es un chico brillante. Entonces tú te vas dando cuenta que la felicidad, no es una situación, sino que es una decisión. Estado, ¿ah? Más que un estado, es una decisión. Ah, Yo decido sí, ser feliz a pesar de una lo que pasa a mi decisión. alrededor. Ok, Yo sí. decido. No es que la vida se hace de puras decisiones. Yo decido en la mañana si me tomo un yogur que me ayuda al cuerpo o un jugo de naranja que me ayuda o mi jugo de frutos verdes, que es lo que siempre les recomiendo, o me como una hamburguesa. No vamos a dar marcas, pero si me voy a un centro de comida rápida y me como una hamburguesa, obviamente, y lo hago todos los días, voy a tener un resultado distinto a que si todos los días me tomo un batido de vitamina o lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces, cada día yo tomo decisiones. Y una decisión, que es la más importante de todas, es decidir ser feliz. Y cuando yo he sido mal programada, me programaron mal porque mis papás peleaban, porque discutían por dinero, porque había que mentirle a la mamá porque le teníamos miedo porque era muy exigente, o por la razón que fuera, quedamos un poquito mal programados. No es que no quiera ser feliz, sino que mi inconsciente no me lo permite. Entonces, el reprogramar el inconsciente hace que le hagamos caso a Milton Erickson y podamos tener una infancia feliz. Porque aunque tengamos 100 años, si sanamos nuestra infancia, sanamos nuestro momento presente y nuestro momento futuro. Porque esa es la vida. Momentos, ¿Cierto? Yo momentos, lo que tengo aquí, momentos. tengo una duda con respecto a lo que acabas de decir. Ujú. Si se supone que al sanar yo, sano para arriba y para abajo, ¿por qué no al sanar al niño puede sanar también para arriba y para abajo a su mamá? A su Porque la mamá. mamá ejerce un cierto poder en el niño. Ya. El niño no puede, em, como Como que por decirte, autoridad, una cosa así. mandar a la mamá.
No le puede No decir puede a decidir mamá, por sí mismo. eso no está bien, mamá, porque te lo puede decir. Y puede haber una mamá consciente y receptiva que diga, tienes razón, lo que estoy haciendo no está bien. ¿Cierto? Como tú lo hacías con tu papá. Pero no todos los niños tienen esa fuerza. Y a veces la fuerza de la mamá es tan potente que anula la del niño. Mm. Entonces, Ya, por eso es que no es tan simple. Tenemos que sanar a la mamá, porque ella es la que está educando. Y tenemos que ya, pero sanar al papá para que se involucre. se podría trabajar, por ejemplo, en colegios alternativos donde la gente esté dispuesta, los apoderados, un grupo de apoderados esté Sí, dispuesto. sí, se podría trabajar en los colegios. En los colegios que estén dispuestos a hacer, yo hago análisis gratuitos, porque ustedes saben que yo con los niños muero. O sea, yo feliz de ayudar a que los jóvenes crezcan sanos, porque esto es súper fuerte, ¿eh? Pero yo cuando recién estudié, mi hijo tenía, si tiene 35, debe haber tenido unos 12 años en ese minuto, y 10, 12 años. Y el primero que le hice el análisis de la letra fue él, obvio, a mis hijos. Y el mayor tenía puros temas, adivinen con quién, con Moa. Fue súper fuerte para mí, porque yo juraba que lo estaba haciendo perfecto. ¿Por qué? Porque estaba repitiendo el patrón de mi familia, pero por todo lo contrario. Es que mi mamá no me daba esto, entonces yo se lo daba a mi hijo. Mi mamá no Ni fu ni hacía esto, fa. entonces yo se lo daba a mi hijo. Y estaba criando un hijo un poquitín consentido. Yo creo que debe haber tenido a los 3 años más de 20 pares de zapatos. Porque como yo de niña tenía tema traumático con los zapatos, yo le compraba todos los zapatos que quería él. Y a veces quedaban nuevos, se los ponía a la vez. O a veces no se lo alcanzaba a poner, porque le compraba botas en invierno, o sea, botas en verano, para que en invierno le quedaran, y ya no le quedaban, porque estaban baratas o porque me gustaron, o para que tuviera. Y eran traumas míos. Yo estaba traspasándole mis traumas. Entonces, desde hace 25 años que yo vengo trabajando mis traumas. ¿Y qué pasa? Cuando uno empieza a trabajar sus traumas, la vida te pone a prueba. Entonces, a ver qué tan bien lo hiciste. Ponte con este, a ver cómo funciona con este. Y ahí te vas dando cuenta que uno repite y repite la prueba. Cae de una relación tóxica a otra relación tóxica. ¿Por qué? Porque no se da el tiempo de sanar. Entonces, en estos 5 años que yo me, me alejé de todo, porque de verdad yo me recluí un par de años en mi departamento y ahí me quedé, me autosané sanando a las personas, porque yo sabía que podía estar 3 años en tratamiento con mis tratamientos de letras, porque así yo había tenido gente en la consulta y yo quería que fuera más rápido. Y afortunadamente la vida te da las cosas. Yo lo pedí, el universo me lo dio. Me dio así un cerro de papeles, mi ex, cuando quiso que me fuera, agarré así un cerro de papeles y yo dije, ¿qué hago con todo esto? ¿Dónde lo meto? Y empecé a revisar y eran puros talleres donde yo había estado con Jim Rohn, con Tony Robbins, con un montón de gente importante, porque las compañías de seguros me daban mucho coaching. Yo dije, esto lo puedo usar. Y ahí empecé con el tema del PNL y le empecé a agregar cosas a la terapia, porque la terapia no es solo las letras, ustedes saben, hay un ritual que está basado en la neurociencia, hay coaching personal para que la gente también pueda hacer otros ejercicios, hay un montón de otras cosas que aprendí durante toda mi vida que las metí y por eso el resultado es más rápido, porque yo estaba apurada por sanar. Entonces yo necesitaba sanar rápido. Y si yo necesito sanar rápido, todo el mundo quiere sanar rápido. Porque ¿quién quiere estar enfermo 20 años? Como estuvo alguien por ahí que me contó que una hermana, no vamos a dar nombre, estuvo 20 años con el mismo psicólogo y no tenía avance. Pucha, mínimo cambia el psicólogo, mínimo cámbialo, porque si no estás teniendo resultados, tienes que hacer otra cosa, como dice Einstein, ¿cierto? Si queremos resultados distintos, no hagamos las mismas cosas siempre. Sí. Loco es aquel que espera resultados distintos haciendo lo mismo. Haciendo siempre lo mismo. No, pues no puede ser. Entonces había que cambiar. Pero yo creo que sí hay gente que le gusta estar enferma, po. Mm, Porque Sí, en el fondo, porque en el fondo el no es que le cerebro guste.
Bueno, No es que le o se guste, acostumbraron a estar enfermas. esa es la palabra Porque, precisa, se porque acostumbran. en el fondo el loco indomable los maneja y los mantiene sumisos ahí para poder que estén tranquilos, para que estén supuestamente seguros, para que estén supuestamente en paz. Exacto, Entonces el cerebro se acostumbra a esa autocomplacencia, el así autodolor, es. el sufrimiento. Sí. En el estado de Más que víctima. acostumbrarse es la generación del cortisol. El cortisol, quieran o no quieran, es como una droga. Una vez que tú te acostumbras al cortisol, cuesta salir de ahí. No es que a ti te guste ni que te acostumbraste, no. El cuerpo sigue segregando cortisol por mucho tiempo. Por eso cuesta salir de la zona de confort. Y por eso cuando nosotros obligamos al cuerpo con letras, mano y papel a programar neuronas nuevas en el cerebro, haciendo las letras de manera que uno dice, esto es una A, eso es una S, cuando mostramos la C, y eso es una E, no es una E, es una C. Entonces, todas esas cosas es porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Y cuando obligamos dulce y conscientemente a nuestra mano, lápiz, papel y a nuestro cerebro a cambiar, se generan los cambios. Y eso es lo que a veces parece increíble. Virginia quería decir algo. Sí, quería decir respecto a lo que Valeria proponía de ir a los colegios y todo eso. Yo hace como un mes atrás le dije a la Pati un día aquí sentada, digo yo, Pati, ¿sabes qué? Soñé y me veía en un jardín infantil con los niños, me veo en un colegio hablando con los apoderados, con los papás jóvenes, pues, con los de primero básico, de kinder, qué sé yo, papás jóvenes y enseñándole esta técnica, diciéndole, ¿sabes qué? Mira, estás contando toda la historia de las letras, haciéndole los estudios caligráficos como lo haces tú, Me eh, encanta. y, y ver a los papás y decirle, mire, esto está provocando, o esta emoción que usted tiene aquí puede provocar estas cosas a su hijo. Conociendo estar conectado con los niños, que a mí me gusta mucho, por algo trabajé tantos años con niños, y viendo sus reacciones, cómo son sus emociones frente a una pena, un dolor que sientan por alguna cosa que el papá o la mamá dijo o hizo, y hablar con el papá y explicarles lo que los niños viven cuando ellos tienen situaciones de conflicto como pareja o con una persona X que ellos están presentes, cómo afecta eso a los niños. Y le dije, Qué Pati, yo bueno. me veo sentada en el piso con los niños y Sí. después me veo en una reunión de apoderados mostrándole las letras y pidiendo, ay, ya, haga un manuscrito, pásenmelo para acá, denme su WhatsApp y yo le escribo qué es lo que veo en sus letras. ¿Me veía así? Me encanta, me encanta. Saben que ya una persona que lo piense, bien. Mm. Dos, y que lo sueñen, no, esto es más que una señal. A esto hay que ¿Cierto? anotarlo y hay que empezar a hacerlo. Me Sí, gusta. Vamos a trabajar, pero ese es el enfoque de los sí, niños, correcto, pero tratando a los padres. Porque a mí me pasó muchas veces en la correcto. consulta que llegaban mamás diciéndome, "Ah, esta niñita, pues, sánela. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué Sí. hizo? No, es que no habla, que dice esto, que hace lo otro, que aquí, que allá. Ok, veamos qué pasa. Letra, y todo el tema era con la misma mamá que la había llevado. Entonces, mire, vamos a hacer algo unidas. Y por eso es que creé también esa terapia que no sé si la han visto, que está en mi WhatsApp de Business, que es la terapia dual, que es la terapia madre-hija o padre-hijo, Mm. o también de parejas. Es dual, es decir, de dos personas. Por dos siempre le cobro uno, solo uno, ¿ya? Porque al final, cuando uno está viviendo con alguien, sí o sí va a crear una resistencia si la otra persona no te apoya. Entonces, Correcto, sí. cuando son terapias individuales y tienen una pareja, yo intento que estén los dos al mismo tiempo, ¿ya? Por eso es que la mejor manera es, ya, pues le cobro 2 por 1, para que estén los dos. Porque al final, si no lo hago así, puede Es provocar un roce y difícil, terminan claro. cada uno por su Sí, lado. sí, Ya, se correcto. nos fueron todas, me quedó la pura Virginia. Sí. Me encanta la idea de ir a los jardines y de hablar con los papás, sobre todo cuando tienen hijos jóvenes. Pero Claro, ya nos hemos demorado mucho, así que vamos a hacer tarea. Tarea porque para la casa. los jóvenes todavía tienen mayor recepción a todas estas cosas ahora,
creen más en todas estas cosas de que hay una magia que se produce con las letras o con alguna terapia holística, que sé yo, son más receptivos, tienen una mente mucho más ágil, más rápida, por lo tanto, creo yo que el integrar la información y lograr sanar su herida va a ser más fácil porque tienen menos tiempo de vida recorrido. Por lo tanto, las heridas están como más fresquitas, como decir, tienen probablemente a los papás vivos que puedan dialogar, conversar. Entonces, todo eso se va transmitiendo y va siendo Como como una una ola de secuencia para toda agua. la familia, Me tal como tú gusta. dices, para arriba y para abajo. Y bueno, parece magia, pero es ciencia. Siempre Correcto, recuérdenlo, sí, parece sí, magia, pero es ciencia, me porque no faltó es eso. algo que yo haya inventado. Esto es un estudio que se hizo, una chilena lo hizo, y que además está hace más de, ¿cuántos años debe llevar la Evelyn? Debe llevar unos 30 años haciendo estas terapias. Ella las hace en forma individual, uno a uno, porque Claro. ella además es psicóloga, perito calígrafo y hace estas cosas, o sea, las tiene todas. Pero en mi caso, lo que yo hago es coach ontológico. Yo estoy certificada por el coach ontológico de Look Be Great en México. Y además con lo que yo estudié con Evelyn, que es la neuroescritura pericial, hago el match, digamos, hago el conjunto, hago el análisis, todo el tema, y las constelaciones, ustedes saben, ¿no? Todo lo que hay dentro de las terapias que no es solo esto, es Feng Shui, es constelaciones, método Silva, control mental, mindfulness, todo lo que es la neurociencia aplicada en la letra. Son muchas terapias juntas, por eso es que si no funciona una, funciona la otra. En realidad, más que Correcto. funcionar una, funciona la otra, es que tenemos que apoyarnos para que sea más rápida. ¿Podemos hacerlo solo con la caligrafía? Sí, pero nos vamos a demorar un año o tal vez un poco más. Pero si lo hacemos con el coaching y con el apoyo de las monitoras, con la revisión a diario, esto es mucho más fácil y mucho más rápido la sanación, porque yo estoy enseñándoles, ¿cierto? Ustedes ya saben todo lo que no tienen que hacer, las puntitas que hay que corregir, cuántas veces tienen que hacerlo. Todo eso es lo que ustedes ya pueden hacer con otras personas. Vamos a abrir unas plazas, ¿cierto? Poquitas, para poder hacer un curso beta para ustedes y ustedes van a ir revisando. Van a empezar así ya en práctica, porque esto no puede esperar. Lamentable o favorablemente, el mundo sigue rápido, cada vez más rápido, y mientras más rápido sea, más rápido también avanzan las enfermedades psicológicas. Entonces, con esto podemos ir ayudando no solo a mejorar a personas que ya tienen traumas, sino que además vamos a ir ayudando a que nazcan niños en personas que ya están sanas. Entonces, esa idea de ir a los jardines me encanta porque vamos a poder empezar desde abajo y también desde arriba para que vayamos acortando la brecha, ¿ya? Exacto. Las personas de nuestra edad, mi avatar general es como entre los 40 y 55, que es como la época en que venimos más dañados, porque tuvimos guerras, tuvimos guerras civiles, Profesiones. tuvimos represión, tuvimos democracia, tuvimos de todo, estallidos sociales, pandemia, las hemos pasado todas. Y más encima, antiguamente se usaba, ¿cierto?, el castigo, que era del látigo, que era de que te pegaban en las manos con la regla, o que te El castigaban, coscorrón. el coscorrón, el tirón de oreja, que ahora sabemos totalmente que La eso Pati es sabe, totalmente prohibido. ¿Cómo? la Pati sabe, La Pati sabe. porque se portaba súper bien, entonces a ella no le Sí. tocaba nada. Tirón de oreja. Ya, yo lo veía de lejos nomás. Yo también lo sé, a pesar de haber sido También, tranquila y calladita, pero también tuve mis travesuras y también me agarra de la oreja por oreja. afortunadamente lo vi, no lo viví. Solamente una Mm. vez me cacheteó mi papá y se le hinchó la mano. Entonces yo después me Ah, aprovechaba de eso y le decía, pégame, pégame, se te va a hinchar la mano. A Era uno le muy, decían muy así, pues, patúa. no le levante el que le levanta la mano a la mamá o al papá se le seca. Ah, sepa. Se te va a Se secar le la seca. lengua, sí. Se le imagínense las seca. cosas que nos decían. Era la única No, forma que uy, generaran respeto. Pero al pero final el respeto era miedo, esa era terror.
terror, no era respeto, era miedo, y eso era lo terrible. Porque uno les temía decir decir lo que uno pensaba, o no había, por ejemplo, la posibilidad de una conversación crítica. No había la posibilidad de que los niños plantearan su punto de vista, que lo tienen, y que uno aprende de ellos muchísimo. No existía eso. Había la mesa del pellejo para los niños, la mesa, la mesa puesta para los adultos. Cuando el adulto te permitía, podía ir conversar, si no, no. Así era antes. Ya en la época de uno era más o menos relativamente parecido. Quizás te pescaban un poquitito más, Pero hasta por pero ahí, ¿no? claro, pero uno que siempre tenía algo que decir, pues, que le andaba buscando qué decir, porque no pescaba todo eso. Y entonces, no, entonces ya uno no, era difícil, conflictivo, Mm, Así es. insurrecto, insurrecto, sí, y tantas cosas más, pues. Así es, Entonces, pues, y a nosotros nos entonces, decían, eres, no sé, aquí tal cosa, y nos convencían. ¿Eres desordenado? Pucha, en el colegio eras desordenado. ¿Eras sí, así? Así te portabas después. Porque las palabras crean realidades. oye, Hay que ser súper siempre exactamente. me acuerdo consciente. de ese comercial que mostraron durante un tiempo, que hacían un monito, el típico con la rayita, pues el círculo, la cabeza, el cuello, un Claro, palo, ya, y entonces decían, no, si no tiene dedos para el piano, y le borraban los dedos. No, no tiene pies para el fútbol, no tiene cabeza para las matemáticas, o sea, una castración absoluta del ser, po. Así es, sí, po. tal cual. Por eso es tan Y, importante sanar. y eso te iba a decir yo, pensando en un futuro bien cercano de poder ayudar a otras familias, a otros niños, nosotras también seguir preparándonos, porque si sanamos nosotras, también sanamos a otras generaciones, pues las que somos abuelas o las que van a ser abuelas, también vamos a poder ver a nuestros nietos o nietas desarrollándose con una libertad muy distinta a la que nosotros tuvimos, y también vamos a poder que nuestros padres, aunque no estén físicamente, también sanarles y devolverles sus cosas para, para sentirnos libres, po. Entonces yo Exacto, creo que esa preparación que nosotros tenemos que continuar en siempre. distintas áreas, digamos, enfocados siempre en nuestra sanación personal para poder eh, hacerlo, multiplicarlo, expandirlo en nuestras familias, y también a las personas que estén dispuestas a creer en esto. Pero Ah, para eso tenemos que mostrar resultados. tal cual. ¿Qué mejor resultado que el suyo? ¿Qué Sí. mejor resultado que este? Estamos ya. Pero como decías tú, todos somos una gotita, po. Y si nos Así es. juntamos todas, vamos a ser una ola potente, Tenemos de que alto subir impacto. para poder surfear en este mar Sí, po. de angustias que vamos a mejorar, porque en realidad el tomar pastillas, como decía la Vale, no es la solución, porque no nos falta, cuando nos duele la cabeza, no nos falta paracetamol, lo que nos No. falta es encontrar la razón por qué nos duele, y eso es lo que hacemos cuando la analizamos. Ustedes Ujú. ya están capacitadas para poder ayudar a las personas a ir sanando, ir corrigiendo las letras. Y además, ya de aquí a un par de semanas ya van a estar preparadas para poder también hacer el análisis, porque eso es lo que vamos a hacer. Ya desde las próximas semanas vamos ya a seguir no haciendo el podcast, sino que entrenándonos y al mismo tiempo haciendo el podcast, ¿ya? Podemos hacerlo como habíamos dicho antes. Primero la clase y luego el podcast. O al revés, Claro. como salga. Como vaya O, saliendo. o Como introducimos con fluya. el podcast, entonces dando unos tips y seguimos con la clase. Exacto. jueves 22, Jueves jueves, Ya, chicas, gracias, gracias por la espera. Gracias a los comerciales, esta 20. pausa que tuvimos. Y nuestros bueno, oficiadores. algo que quieran que decir, que quedó en el tintero, o nos vemos ya el próximo jueves. Sí, nos vemos el próximo jueves, yo creo, con las pilas recargadas. Me Sí. encanta. Nos vemos el próximo jueves. Estudien harto y vamos a comenzar ya con los análisis periciales y vamos a ir viendo dos partes. En una parte vamos a contar lo que se puede contar para que la gente lo vea y después vamos a cortar la grabación y vamos a seguir en clase nosotras porque siempre, como decía Valeria, tenemos que seguir preparándonos porque nunca
se deja de aprender, que es la gracia de esto, ¿ya? Sí. Pero ahora vamos las 5 juntas, de la mano. Gracias parece. por haber estado aquí. Una M de monitora para el print, Ahí. creo que ahí salió. Qué bien. Chao. Qué Un gusto buenas. verlas. Besos. Chao, Glorita, un gusto verte. Muchas, muchas, Sí, muchas Gloria, un gracias. beso grande. Nos vemos pronto. Nos Pronto, vemos pronto. pronto. Chao, chao. Chao. También.